Sí. Y vamos a meternos en un caso que la semana pasada, Néstor, cerrábamos el programa haciendo un pequeño adelanto y tenía que ver con el cambio de jurisdicción que va a tener el juicio por el robo al casino de la capital entrerriana, el que está ubicado en calle Galán, en la zona de San Agustín, un hecho que tuvo muchísima repercusión pública, no solamente en Paraná, sino en la provincia de Entre Ríos, porque no es común que roben un casino. Esto ocurrió en el año 2021, por este caso se llevó a juicio exactamente a 4 personas, las 4 fueron condenadas, pero Casación anuló ese dictamen y se dispuso un nuevo juicio. Con serias críticas, Claro, a la jueza... La jueza técnica que condujo ese juicio ante un jurado popular. Exactamente. Se realizó una audiencia la semana pasada, nosotros contábamos aquí que el doctor Alejandro Gripo le dio la razón al planteo que llevó adelante el doctor Eduardo Gerard junto a otros los defensores, exactamente, de cambiar la jurisdicción de donde se realice el debate, teniendo en cuenta que hay muchísima difusión sobre el caso, se conocen las caras de las personas que están acusadas, hay muchísimos comentarios en las redes sociales sobre este episodio que, como decíamos, ocurrió el 19 de octubre de 2021 y en el cual se llevaron del casino más de 2 millones de pesos. Que no fueron hallados aún. Exactamente. Nos visita el doctor Eduardo Gerard para hablar de lo que significa, primero, este hecho que es el primero que ocurre en la provincia de Entre Ríos, que es un cambio de jurisdicción de un juicio por jurado. Doctor Gerard, gracias por venir. Y bueno, ¿qué significa esto que han logrado con los otros defensores? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Efectivamente, como lo adelantabas, por primera vez, pero también por, digamos, la primera vez que tiene que ver con el pedido de cambio de jurisdicción, se relaciona bastante con lo moderno que es este nuevo sistema de jurado de enjuiciamiento popular. Y no solo que se planteó por primera vez en la provincia de Entre Ríos, sino también que se hizo lugar al cambio de jurisdicción, lo que significa que eventualmente el juicio se llevaría a cabo en... la costa del Uruguay. En realidad, en otro departamento de la provincia de Entre Ríos, habiendo pedido de forma personal yo que sea lo más lejos posible de la ciudad de Paraná, ofreciendo en tal caso la disponibilidad de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, atendiendo a que una de las circunstancias que obliga, digamos, la normativa que permite esta excepción, que las jurisdicciones eventualmente donde se pueda desarrollar este nuevo juicio tengan las condiciones edilicias, fácticas para que el mismo se desarrolle, y en estos 3 departamentos ya ha habido juicio por jurado, con lo cual ese requisito estaría salvado. Conocen la dinámica también. Conocen la dinámica, estaría salvado ese requisito fáctico y además permite, al menos por la visión de esta defensa, alejar lo más posible de lo que es el centro de Paraná, donde esta noticia está bastante menos seguida que lo que es Paraná y sus alrededores, ¿no es cierto? Sí, fue interesante en ese sentido lo que verbalizó el juez Gripo cuando aceptó la prórroga de jurisdicción, porque dijo algo así como una teoría de en caso de duda en beneficio del imputado, porque dice, a ver, Fiscalía claramente se opuso, dijo que se violaba la garantía del juez natural y de que los hechos deben ser juzgados en la jurisdicción en la que ocurrieron, pero el juez que dice ante la difusión pública, mediática que tuvo este caso, y no podemos saber si todos los ciudadanos de Paraná se informaron respecto del caso, pero aunque así no fuera, debemos conceder esa duda a la hora de juzgar hechos graves que, como se sabe, llevan pena de prisión efectiva. Exactamente, ese análisis que hizo el doctor Gripo, recogiendo gran parte de los argumentos que se plantearon en la audiencia, tenían que ver con la significación que el caso tuvo en la comunidad, en la civilidad, en el vecino de a pie, en el que eventualmente va a integrar un juicio por jurado, porque recordemos que el juicio por jurado es cualquier ciudadano que no tiene conocimientos técnicos respecto de lo que se trata del ejercicio del derecho y que lee todas las noticias. Entonces, el planteo eventualmente, personalmente, que yo hice es justamente, como este caso ha significado una novedad
muy notoria, no solo porque era un robo, sino porque era un robo a un casino, algo que es poco habitual y que es bastante llamativo por la gente, como eventualmente sería un robo de un banco, ha hecho que la ciudadanía en general haya seguido el caso, los medios hayan recogido esa demanda social y ha habido innumerables publicaciones en todos los medios de comunicación y con absoluto derecho que tienen los medios de hacer públicas las noticias, de cada una de las vicisitudes que ha tenido el proceso, ya haciendo a partir de ese conocimiento una toma de postura de la civilidad. Toma de postura que más aún se ha acentuado con la condena en primera oportunidad que han tenido los acusados, ¿no? Y su colega, el doctor Claudio Verón, también hacía hincapié en que los medios, porque nosotros también tenemos responsabilidad, habían difundido la nulidad de la condena como algo negativo, no como algo positivo para el ciudadano y para el sistema judicial. Porque el sistema de justicia, claro. Cuando dijo la difusión de la nulidad que hace casación de lo que fue el juicio por jurado, fue transmitido negativamente para la gente, y hablaban de los mensajes que se publicaron en las redes, que hablaban de un poder judicial comprado y todas esas elucubraciones que realizan algunas personas sin ningún tipo de sustento sobre algunos hechos que ocurren, y que había repercutido negativamente. Y cuando uno lo mira, si aparte y lo mira un poquito a lo que fue esa difusión, es verdad. Es algo que se tomó como algo negativo y no como algo positivo, que otro tribunal haya dicho, no, esto se hizo mal, hay que hacerlo otra vez. Claro, lo que sucede es que, y esto también tiene que ver con digamos, la dificultad de entender cómo funciona un proceso judicial y eventualmente, y en especial y en particular, un proceso penal. Es decir, un proceso penal, cuando recae una sentencia, en este caso primero con una culpabilidad de un veredicto y eventualmente con la integración de la sentencia que se hace con el juicio de cesura que la doctora hizo y la cuantificación de la pena. Eso no es firma última o imposibilidad de revisión o ya está todo dicho, como quien dice, sino que hay posibilidades de instancia, y esas instancias tienen tanto validez como la primera sentencia, y que puede eventualmente, como ha ocurrido en el caso, al advertir errores, al advertir violación de garantías constitucionales del aspecto de los imputados y demás circunstancias, anular o disponer las directivas necesarias para que el proceso se desarrolle de la manera que corresponde, conforme el amparo de la Constitución Nacional, que en este caso no se había dado. Y por eso declaran la nulidad, es decir, la posibilidad de... deficiencias técnicas, por eso digo, pero... las instrucciones, el hecho de haber dado una información que se consideró que podía contaminar al jurado, respecto incluso que tiene que ver con su defendido. Sí, exactamente. Pero digo, esta vicisitud de la nulidad de la sentencia es parte de la sanidad del sistema. Claro. Porque si no, eventualmente... una persona que eventualmente fuese condenada o una persona que fuese declarada inocente cuando se ha violado alguna garantía de alguna de las partes no tendría posibilidad de ser subsanada, circunstancia que con la nulidad se permite la subsanación para las dos partes, tanto para la acusación como parte para la defensa. En este caso fue favorable para la defensa, ¿no es cierto? No, me quedé pensando lo que decía vos, Marcelo, respecto de la valoración negativa que se hizo en la sociedad respecto de la nulidad dictada por la Cámara de Casación. Me parece que eso tiene que ver con una dinámica periodística necesaria para el funcionamiento de la sociedad en alguna manera, que no tiene nada que ver con los tiempos procesales o con los tiempos que debe manejar el Poder Judicial, los jueces, e incluso pensando en sus valoraciones y en sus decisiones. Si las van a tomar pensando en que la sociedad los va a repudiar o se va a enojar o va a estar en desacuerdo, aunque la decisión esté ajustada a derecho, creo que como sociedad estamos en un problema. Me parece que estamos en un problema. Lo que pasa que, digamos, volviendo a lo que dije anteriormente, es decir, no hay que entender que el juicio por jurado es un sistema perfecto, es decir, que cada condena o cada absolución eventualmente sea absolutamente indiscutible, y si nosotros compramos ese combo vamos a entender a esta sentencia como un error, y en realidad no es un error. Es un proceso nuevo, novedoso, moderno, por lo menos para estas partes, para estas regiones del mundo, ¿no? Y que necesariamente tienen que ser corregidas, y yo creo que es saludable que sean corregidas de esta manera para evitar en el futuro cometer estos mismos errores. Claro, son nulidades, podemos llamarlo de alguna forma, que permiten mejorar, que otro juez tome nota. Totalmente. Y sepa que cuando le toque el momento no tiene que, por ejemplo, señalar si el acusado tiene antecedentes,
no dar por entendido todo, porque muchas veces que el ritmo, yo me imagino que el ritmo de un juez lo lleva a veces a pensar que todo lo que están en ese espacio, porque en este caso la nulidad se enmarca en algunas cuestiones, como haber señalado que una de las personas que estaba sentada en el banquillo de los acusados tenía antecedentes, y eso genera ya en el jurado una carga. Vos decís... Porque incluso los antecedentes a los que se hizo referencia no tenían absolutamente nada que ver con un delito contra la propiedad. Pero no está permitido dar a conocer. Sí, está bien, pero quiero decir que la información en ese sentido tal vez era innecesaria. Y sí, ante un jurado popular que solamente se va a abocar a analizar la prueba, porque eso es lo que hace un jurado popular, como son legos, no pueden abordarla jurídicamente, y eso es lo sano de la dinámica del juicio por jurado. Podrían haberse sentido influenciados por ese dato que seguramente se vertió en la audiencia, porque uno viene un poco contaminado también por las audiencias ante tribunales técnicos. Cuando se toman los datos del imputado, se le hacen ciertas preguntas, y en este caso me parece que la jueza técnica arrastró un poco de esa dinámica sobre sus espaldas y la vertió en ese juicio, y surgió ese dato. Que bueno, que la Cámara lo tomó acertadamente y dijo, che, esto no se puede hacer en este tipo de procedimiento. Exactamente. De igual manera no fue el único error o deficiencia que encontró Cámara de Casación, digamos, hubo otra cuestión que tenía que ver con la pena de uno de los condenados, pero sí, efectivamente ese fue el punto que tomó en cuenta la Cámara. Fiscalía igual ahora va a apelar lo que resolvió el doctor Gripo. Ya apeló. De hecho, digamos, en su momento creo que lo adelantó de forma extraoficial ahí a la postre de la audiencia, y efectivamente en el día de ayer, si no mal recuerdo, hoy en la mañana, la verdad que no recuerdo exactamente, pero sí, ya observé en la mesa virtual que se notificó la concesión del recurso. Es decir, volvemos a lo mismo, a lo que dijimos al principio, tampoco el cambio de jurisdicción es una cuestión no discutible. Es decir, la Fiscalía tenía la posibilidad con todo derecho de plantear un recurso de casación, porque la Fiscalía entiende de que la habilitación al cambio de jurisdicción hecha por el doctor Gripo es contraria a su derecho, a sus argumentos que virtió en la audiencia, y presentó el recurso de casación que fue concedido por el doctor Gripo. En este momento está en el trámite de elevación a casación después hará el trámite, fijará una audiencia y se le dará continuidad al mismo. Es decir, en esa audiencia ante casación y en la resolución que tome puede revertir la situación y volver las cosas al estado natural y volverse a hacer un juicio en la ciudad de Paraná, que yo entiendo que no hay mérito para que eso ocurra, pero bueno, lo discutiremos luego en la audiencia que casación fije al efecto, ¿cierto? Usted, entre las pruebas que presentó, tomó de varios medios lo que habían publicado y los comentarios. Sí, en realidad hay que entender que la oposición que en particular yo hice a este nuevo sorteo tiene una dinámica bastante prematura, presurosa, intempestiva. A nosotros nos notifican vía mail a las 10:40 de la mañana que a las 12 del mediodía se iba a hacer un sorteo de los nuevos jurados. Claro. Es decir, ante esa notificación inmediata y con una proximidad muy poca, presenté un escrito bastante somero con lo que tenía a mano y con el poco tiempo que contaba, oponiéndome y haciendo reserva de ampliar a la postre en la audiencia que se fije los argumentos respecto a esa posición, pero básicamente tenía que ver con el conocimiento que ya tenía la sociedad sobre el caso, la toma de postura respecto de la misma y todo lo pernicioso que fue la publicidad que sirvió del caso, las vicisitudes del mismo y eventualmente la nulidad. En la audiencia pude desarrollar, leyendo algunos de los extractos de la innumerable cantidad de publicaciones de todos los medios de comunicación, tanto sea radiales, televisivos, digitales o los gráficos tradicionales, también trayendo a colación no solamente los titulares y las fotos que daban a conocer los imputados y todo lo que había sucedido en el hecho, sino también las menciones que son absolutamente pensamientos directos, al menos del que lo escribe, en los medios que habilitan los comentarios.
y la mayoría, por no decir todos los comentarios que hacían respecto de, en particular, la nulidad, eran desfavorables tanto al sistema de justicia como a los imputados, es decir, como que no tomaban a colación de que al anularse la sentencia vuelve a tener mayor vigencia el principio de inocencia, volvemos a discutir todas las cuestiones de fondo, sino lo entendían como en realidad un error del sistema y que habían anulado una sentencia de personas culpables. Esa toma de posición, que yo entiendo, como lo dije en la audiencia y que lo sostengo y lo reiteraría a la postre en Cámara de Casación, esa toma de conciencia, esa toma de postura de la civilidad es absolutamente inescindible de la eventual análisis que haga de las nuevas pruebas que se desarrollen en el nuevo juicio. Y es por eso que es necesario llevarlo a otro lugar donde esa contaminación, prejuiciosa entiendo, no exista. Doctor, usted cuando habla de nuevas pruebas se refiere a la dinámica del proceso porque se va a volver a hacer el juicio, no porque se va a presentar alguna prueba novedosa, porque se va a realizar con lo que ya se produjo. El juicio no se retrotrae a su estado original, no es que volvemos a la IPP, claro, ni mucho menos, no. Sino simplemente lo que se hace es hacer un nuevo debate, se produce la prueba que ya fue oportunamente arribada en la elevación a juicio, oportunamente, pero digo, la nueva prueba en función de la perspectiva que van a tener los jurados, para los jurados nuevos, es decir, para ellos va a ser una nueva prueba porque no han tomado conocimiento de lo que se va a desarrollar en el proceso. Sí. Pero no es que va a haber una incorporación de una prueba que anteriormente no haya sido empleada. ¿Van a volver a cuestionar el video, la edición de ese video? Bueno, yo hay algunas cuestiones que no quiero adelantar respecto de mi estrategia, perfecto, tampoco lo que tiene que ver con la contestación de los agravios de la parte de la Fiscalía que ha hecho en su recurso de casación penal, digamos, oportunamente en la audiencia los expondré, pero me parece no pertinente adelantar. No, sí, sin duda, sí. No, le preguntaba porque en el primer debate fue muy cuestionado esa edición que hicieron. Sí, es interesante esto, ¿no? Porque abre otra discusión, me parece, por fuera de lo jurídico, que tiene que ver con la relación que hay entre los medios de comunicación y el servicio de justicia, ¿no? Porque son tiempos totalmente distintos, como decíamos hace unos instantes, pero de alguna manera va a haber que buscar la forma de poder abordar casos de interés social que afecten de la menor manera posible el proceso judicial, que tiene sus tiempos propios. Sí, yo entiendo, digamos, la ansiedad o la necesidad de tener una resolución judicial rápida desde la perspectiva ciudadana, pero lo cierto es que hay causas en particular que tienen su demora, no solamente por lo que tiene que ver con la investigación o por las posturas de ambas partes, sino por una cuestión estructural. Ejemplo, los salones de tribunales son X cantidad, hay X cantidad de juicios, no hay más posibilidades de meter más juicios que el tiempo hora que existe, entonces todo eso hace que se vaya demorando los procesos, y esto no debe, digamos, presionar para que se eviten hacer elementos de prueba que sean propuestas por las partes para dar una respuesta más rápida que demanda la sociedad. Yo creo que hay que compatibilizar ambas demandas sin perder ningún derecho. Doctor Gerard, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, a ustedes. Escuchábamos al doctor Eduardo Gerard, abogado de uno de los 4 implicados en el asalto a la sala de juegos de calle Galán, hecho ocurrido en octubre de 2021. Hecho por el cual ya se realizó un juicio, como contábamos en la apertura de la entrevista. Después se declaró ese dictamen nulo y ahora se va a realizar un nuevo debate.